primero y después el concepto de campo de la salud, que fue el paradigma teórico sobre el cual los canadienses se basaron para desarrollar su exitoso sistema de salud actual. El concepto de riesgo se puede ver de dos maneras, desde el punto de vista de la forma como azar y peligro, y desde el punto de vista del fondo como la posibilidad de predecir y tomar medidas preventivas, que es probablemente la parte más importante que nos ocupa en este momento. La idea del enfoque de riesgo es mejorar la atención de la salud mediante priorización de problemas según las necesidades y la vulnerabilidad de la población. En el caso de la epidemiología, vista la población como masa, como conjunto. Y en el caso de la medicina, vista la población como individuos. El riesgo, en definición, es la probabilidad de morir, la probabilidad de enfermar o la probabilidad de sufrir algún daño a la salud. Y por lo tanto representa la mayor o menor vulnerabilidad que tienen ciertos grupos o ciertas personas para sufrir ciertos daños. El riesgo está en función de un conjunto de factores que incrementan la probabilidad de que el daño ocurra. Aquí podemos ver una intervención. Flúor en el suministro público de agua. Y uno ve una tendencia a disminuir la caries dental en la medida en que aumenta el suministro público de agua, de flúor en el agua. Si uno calculara aquí una R, porque son dos variables cuantitativas, seguramente que la R daría negativa, puesto que al aumentar una variable, que en este caso la variable X es el suministro de flúor, disminuye la otra, que son las caries. Aquí vemos esquemáticamente la gráfica del doctor Semmelweis de Suiza, que utilizó para demostrar el riesgo que había en la primera clínica, el primer servicio de ginecobstetricia de partos, que era atendido por médicos y estudiantes de medicina, comparado con la segunda clínica, el segundo servicio, que era atendido solamente por matronas. Entonces él notó que la mortalidad era más del doble y se puso a averiguar cuáles eran las diferencias, por qué había mayor mortalidad con los médicos y los estudiantes que con las parteras, las matronas. Y se dio cuenta que era un problema de lavado de manos. Los médicos y los estudiantes de medicina, antes de ir al servicio de ginecobstetricia, pasaban por patología, por el área forense, manipulaban cadáveres y sin lavarse las manos iban a atender partos. Entonces él propuso el lavado de manos y al empezar el lavado de manos, aunque le costó incluso la ida de ese servicio a otro, incluso a otro país, logró demostrar que con el solo lavado de manos el riesgo bajaba y se igualaba al de las matronas. Este es un ejemplo muy claro del enfoque de riesgo. Sin embargo, en el 2004, en esta prestigiosa revista Anales de Medicina Interna, se publicó este estudio. Y noten ustedes el cumplimiento del lavado de manos, especialmente donde más se necesita: servicio de cirugía, servicio de anestesiología. En el 2004 no aprendemos, así como sabemos desde hace mucho tiempo que el cigarrillo mata, el lavado o la ausencia de lavado de manos también mata. Ha cambiado un poquitico eso por razones de la pandemia, pero además del lavado de manos en la pandemia, nos tenemos que tapar la nariz y la boca y nos tenemos que distanciar. En algunos casos aislar,
en otros estar en cuarentena. Un factor de riesgo es una característica o circunstancia asociada a una mayor probabilidad de que un determinado daño de salud se presente. Es decir, debe existir una asociación estadística. Sin embargo, no todo factor de riesgo tiene significado causal, porque no todos juegan un papel importante en la fisiopatogenia, es decir, en el desarrollo de una patología. Aquí hay un ejemplo de cómo una población de riesgo alto en gris y una población en riesgo bajo en blanco puede diferenciarse según los factores de riesgo genéticos o ambientales. Una forma de probar la influencia de los factores genéticos o ambientales es llevar a la población a otro sitio, a otra parte del mundo. Y si no hay cambio en la tasa de incidencia del problema, probablemente los factores genéticos sean importantes. Pero si hay cambio en esa migración, como vemos acá, donde disminuye la tasa de incidencia, entonces probablemente los factores ambientales son los más importantes. Un factor de riesgo es causal cuando está directamente relacionado con el proceso patogénico o con la red de hechos que conducen a la enfermedad o a la muerte, incluso si no se conocen bien los mecanismos específicos que desatan el proceso. Entonces, este tema de la causalidad y de los factores de riesgo no pasa solamente por la epidemiología y la bioestadística, sino que pasa por la anatomía, por la fisiología, por la clínica. Un marcador de riesgo, en cambio, es cualquier característica que, sin ser causa específica ni factor de riesgo, está frecuentemente asociada al daño y generalmente no puede modificarse, pero sí señala, marca ciertos grupos vulnerables. Un ejemplo de factor de riesgo es la edad. Cuando una persona es mayor, por ejemplo, es probable que ocurran enfermedades crónicas y degenerativas como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, o fracturas, por ejemplo, la fractura del fémur, de la cabeza del fémur. Pero no se debe exactamente a la edad, sino al tiempo que ha estado expuesto a otros factores esa persona. Por lo tanto, la edad marca, aun cuando no sea exactamente un factor de riesgo como tal. Lo mismo el sexo, por razones anatómicas, por ejemplo, no tenemos los hombres útero y las mujeres no tienen próstata. Entonces, el sexo le da a uno idea de qué tipo de cánceres, por lo menos a nivel genitourinario, pueden tener los hombres diferentes de las mujeres. Entonces, en ese sentido, el sexo es un marcador de riesgo y no un factor de riesgo como tal. Daño a la salud es cualquier alteración de la salud producida por la interacción de un conjunto de factores asociados. A veces, los factores son positivos o protectores y a veces son negativos o de daño. Y a veces ese equilibrio hace que no se produzca el daño como tal. Sin embargo, si se rompe el equilibrio, entonces probablemente una persona estará más sana o más enferma que las demás. Pero un daño a la salud puede a su vez constituirse en un factor de riesgo para que otros daños se presenten. Por ejemplo, hipercolesterolemia puede llevar a arteriosclerosis y la arteriosclerosis puede llevar a hipertensión arterial, que es una entidad nosológica clasificada, conocida. Pero esa hipertensión arterial, esa enfermedad llamada hipertensión arterial, puede a su vez constituirse en un factor de riesgo para otras enfermedades, como por ejemplo infarto agudo del miocardio o accidente cerebrovascular. Y de esa manera entonces vuelve a volverse un sistema complejo dentro de los mecanismos de causalidad.
¿Qué les llama la atención de esta tabla, de esa información que está presentada en esa tabla? Que en haya más elevación por encima del nivel del mar, hay menos probabilidad de que aumente el número de muertes. Muy bien, eso es de 1885. En esa época, todas las aguas negras iban al mar. Por lo tanto, la contaminación del mar afectaba directamente a quienes estuvieran más cerca del mar, que eran los que vivían, en este ejemplo, a menos de 20 pies por encima del nivel medio del mar. Y a medida que se alejaban, disminuía la mortalidad porque probablemente la contaminación era menor. ¿Y aquí qué les llama la atención? Pues no sé, no entiendo muy bien la tabla, pero creo que en el primer distrito que nombran hay más muertes por debido al suministro de agua, cada 10.000 residentes, que en las otras. 10 veces más en algunos casos y 6 veces más en el otro. Esto corresponde a la epidemia de cólera que tuvo que enfrentar el doctor Snow, que es denominado el padre de la epidemiología moderna, en su idea sobre la propagación del cólera. El hombre se dio cuenta que la parte de la ciudad que era servida por esta parte del acueducto o esta compañía del acueducto afectaba más a las personas, había mayor mortalidad que en las otras. Y decidió entonces pensar que probablemente la forma como se propagaba o se distribuía el cólera era a través del agua. Entonces ordenó cerrar las llaves de esta compañía y de esa manera acabó con la epidemia de cólera. Lo más interesante del cuento es que en ese momento no se conocía el vibrión colérico, no se sabía, no existía, no había microscopio y no se conocía tampoco la forma como se transmitía la enfermedad. Entonces, simplemente observando bien los números, haciendo unos mapas, él se dio cuenta y propuso esa intervención, disminuyendo de esa manera el riesgo de enfermar y de morir. El riesgo se mide a través del cálculo de la probabilidad, concepto que ya ustedes manejan muy bien. Recuerden que la probabilidad es la expresión matemática del riesgo. Es decir, es el número de sucesos o eventos que ocurren entre el total de sucesos o eventos posibles. Desde luego que para que
la frecuencia relativa se aproxime al concepto de probabilidad, es necesario que las observaciones sean numerosas. La probabilidad se expresa en valores que van del 0 al 1 o del 0 al 100, si uno lo expresa en porcentajes. De tal manera que el 0 representa la probabilidad absoluta de que no ocurra el hecho y el 1 la probabilidad absoluta de que sí ocurra, o el 100% de que sí ocurra. Se calcula dividiendo el número de resultados que conforman el suceso entre el número de resultados posibles del suceso. Por ejemplo, si uno lanza un dado, sabe que cada una de las caras del dado, que son 6, tiene un número. Entonces la probabilidad de que ocurra uno de los números que quede arriba, por ejemplo el 1, será de 1/6. La probabilidad de sacar un as de una baraja de póker será de 4 entre 52. La probabilidad de sacar el as de diamantes será de 1 entre 52. Ese es el ejemplo más utilizado para entender el concepto de probabilidad. Y aquí aparece un paradigma muy importante en medicina y en epidemiología, la historia natural de la enfermedad, según la cual hay un conjunto de factores de riesgo que están en permanente interacción con el medio ambiente y con el individuo, y en el momento en que haya un desequilibrio entre esos factores de riesgo, el individuo y el medio ambiente, entonces se inicia un proceso de pérdida de la salud, hasta un momento dado en que empiezan a ocurrir cambios subclínicos, después cambios clínicos que permiten hacer diagnóstico, pronóstico y tratamiento, y después complicaciones que pueden llevar a la muerte, a la curación o a un estado intermedio que se llamaría incapacidad o discapacidad, que puede ser temporal o puede ser permanente. Un ejemplo de incapacidad permanente sería la amputación de un miembro, y un ejemplo de incapacidad o discapacidad temporal sería una fractura de un miembro. Cuando hay amputación, las personas tendrán que ser rehabilitadas tratando de lograr que acepten sus limitaciones. Mientras que en una discapacidad temporal, una vez se resuelva, por ejemplo, el caso de la fractura, con un poco de terapia y tiempo, la persona volverá a estar en las condiciones iniciales. Ese es, grosso modo, el concepto de historia natural de la enfermedad, que es valiosísimo tanto en medicina como en epidemiología. Aquí algunos elementos de la tríada ecológica, del triángulo epidemiológico, donde están el individuo y algunas características que pueden aumentar el riesgo de enfermarse, los distintos tipos de agentes nocivos que pueden aumentar el riesgo de enfermar a las personas, y una lista de factores del ambiente muy comunes que también pueden aumentar el riesgo de enfermar al ser humano. Frente a cada uno de estos asuntos habrá una forma o más de intervenciones que veremos un poco más adelante cuando veamos el paradigma de la cadena de transmisión. En el enfoque de riesgo, un suceso es cualquier hecho, evento de salud, por ejemplo, la muerte, la enfermedad, los accidentes, los nacimientos, etc. Y esos sucesos ocurren en poblaciones o en muestras que están expuestas a que el riesgo ocurra. Por ejemplo, si el suceso es la muerte, la probabilidad de morir será el resultado de dividir el número de muertos entre el total de individuos que tienen la probabilidad de morir, es decir, los individuos que están vivos en esa población o en esa muestra. Las medidas del riesgo son el riesgo absoluto, la tasa de incidencia, que es igual al número de casos nuevos dividido entre el total de la población susceptible. Esa es la fórmula normal de la probabilidad. El riesgo relativo, que ustedes calcularon mucho a raíz de la tabla de 2×2, cuando se aplica para estudios
de cohortes que pueden calcular la tasa de incidencia tanto en los expuestos como en los no expuestos. El riesgo atribuible que veremos es una medida de impacto, más la veremos en salud pública, y es la diferencia entre los riesgos absolutos, es decir, tasa de incidencia en expuestos menos tasa de incidencia en no expuestos. Y la razón de probabilidad, o más conocida como OR, odds ratio, que se calcula en diseños de casos y controles o en diseños de corte transversal con componente analítico, y que ustedes también han calculado a partir de la fórmula tradicional de la tabla de 2×2. Las medidas de asociación en los distintos estudios epidemiológicos, entonces aparecen acá. OR en estos estudios observacionales, el RR en este estudio observacional de cohortes, y lo mismo el RR en los ensayos clínicos controlados. Esta es la tablita que ustedes han estado trabajando tanto desde el tema anterior, donde calcularon los distintos ORs para las distintas medidas de exposición. ¿Pero qué vemos acá? Una aplicación del concepto de riesgo en un estudio de brotes. Los estudios de brotes tienen una metodología que vamos a ver un poquitico más adelante. Sin embargo, para ir adelantando, ¿qué les llama la atención en esta tabla? Que las personas que comieron ese tipo de alimentos tienen más probabilidad de enfermarse. ¿Cuáles? Pues en sí todos, profe. No. El mayor riesgo son los que comieron ensalada de huevo. Mire que tienen un riesgo relativo de 2.77. Ah, sí, pero, o sea, en sí hay más probabilidad de que se enfermen si comen cualquier de esos tipos de alimentos que si no lo comen. Pero estos riesgos, lean ustedes la interpretación que vimos en la tabla hace algún tiempo, que son insignificantes. Mientras que el riesgo relativo al consumir ensalada de huevo sí es un riesgo elevado. ¿Para qué sirve el enfoque de riesgo? Para priorizar servicios de salud, reorganizarlos, programar las acciones, actuar sobre áreas de mayor debilidad, reducir costos, reconocer limitaciones de los servicios e implementar medidas preventivas, que es probablemente lo más importante. Otros usos del enfoque están aquí, como por ejemplo el aumento de la cobertura, el mejoramiento de los patrones de referencia y contrarreferencia, la modificación de los factores de riesgo, el adiestramiento del personal de salud, el autocuidado y atención a la familia en caso de que estemos ya a nivel familiar y comunitario, y desde luego a nivel nacional o internacional, políticas intersectoriales de salud. Pero veamos qué ven ustedes en esta gráfica. Profe, pues que tanto en los fumadores como en los no fumadores, la concentración de colesterol va a estar bastante alta por encima pues de lo normal, ¿sí? Y la presión arterial pues va a aumentar tanto como el colesterol si es fumador. Bien, entonces miren aquí el riesgo relativo. 1 sería la no asociación o el riesgo que ocurre a nivel de la población general. Ese riesgo relativo de 1 lo tienen los no fumadores en ambos casos.
pero cuando los no fumadores tienen la concentración de colesterol alta, se duplica el riesgo. Y cuando además se fuma, aunque no se tenga el colesterol alto, se duplica el riesgo. Ahora, si además de fumar se tiene el colesterol alto, entonces el riesgo está 4,5 veces mayor. Y en el caso de la presión arterial, los no fumadores, si tienen la presión mayor a 130, el riesgo se duplica. Y los fumadores, solamente con el hecho de fumar, el riesgo se duplica, pero si además tienen la presión alta, el riesgo casi que se cuadruplica. Entonces, evidencias de por qué razón hay que decirle a la gente, y si hay necesidad de medicarla para disminuir la concentración sanguínea de colesterol y para disminuir la presión arterial. Pero el enfoque de riesgo tiene desventajas. Algunos problemas importantes se pueden postergar porque hay otros que ganaron en la escala. Se desatienden entonces personas que pueden tener factores de riesgo bajo. Hay limitación de aplicación de otros programas porque entonces los programas con mayor enfoque de riesgo tendrán la prioridad, y algunos funcionarios tendrán un exceso de confianza en las predicciones del enfoque de riesgo. Entonces hay que tener cuidado también con el manejo del enfoque, porque, por ejemplo, las exposiciones tienen alguna característica que aumentan o disminuyen el riesgo. Es distinto una exposición única a una exposición intermitente y a una exposición continua. Evidentemente, la exposición continua aumenta el riesgo de padecer la enfermedad. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, frente a COVID-19, una persona de la casa que únicamente entra en contacto con alguien muy ocasionalmente. Diferente situación cuando es un médico que está en el campo de batalla, que está en el servicio de urgencias, está en la unidad de cuidado intensivo, donde continuamente está en contacto con enfermos y con el virus. La intensidad de la exposición también puede variar y en función de eso varía el riesgo. La calidad de la exposición, que tiene que ver con el efecto biológico, también es una variable que influye sobre el enfoque de riesgo, así como la interacción con otras exposiciones. Hemos visto muchas exposiciones y seguramente veremos más de cómo actúan sinérgicamente dos o más factores de riesgo, pero en algunas ocasiones el efecto o la interacción es antagónica al punto que se anulan los efectos. Hay muchas dificultades para establecer asociaciones probablemente causales. Por ejemplo, un periodo de latencia demasiado largo genera dificultades técnicas para poder establecer la asociación. Una exposición frecuente a un cierto factor que aparece siempre allí puede confundir. La baja incidencia de la enfermedad, entonces muy pocos casos no permiten establecer asociaciones causales porque hay, por ejemplo, débil asociación estadística. O cuando un factor produce diversos daños o diversos efectos. Eso genera dificultades para establecer asociaciones probablemente causales. Miren esta tabla a ver qué se les ocurre. Que el número de casos va aumentando entre más aumenta el consumo de café diario. Este artículo se publicó en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas más famosas, más prestigiosas del mundo, en 1981. En esa época Colombia era un país cafetero
Y estos señores con estos datos llegaron a afirmar que el café producía o estaba asociado con el cáncer de páncreas. Y con las cifras lo demostraron. En el caso de los varones, hasta 2.6 de riesgo relativo. En el caso de las mujeres, hasta 3.3, como en este ejemplo. Y los intervalos de confianza, excepto este, todos estaban dando resultados estadísticamente significativos. Si eso hubiera sido cierto, en este momento no estaríamos tomando café porque se había proscrito como se proscribió el cigarrillo. La diferencia es que el cigarrillo sí produce cáncer, de verdad. Pero esto no tenía asidero científico, no estaba relacionado con el conocimiento actual. No había una plausibilidad biológica. Entonces se revisaron los datos otra vez y se encontró esto. Esa tabla de atrás nos mostraba algo así. El aumento del consumo de café aumenta el riesgo de cáncer de páncreas. Pero resultó que cuando se examinaron bien los datos, se dieron cuenta que quienes consumían mucho café también fumaban. Y esa variable, llamada variable de confusión, la habían ignorado los autores en el primer artículo. De tal manera que les hicieron corregir el artículo, ese artículo se retiró y se publicó un nuevo artículo con las correcciones del caso. Afortunadamente eso ocurrió. ¿Y qué ven aquí? Que las personas que inician más temprano a consumir alcohol tienen una probabilidad de tener una prevalencia más alta a ser alcohólicos. Exactamente, publicado en esta revista en 1997. Y aquí le adicionaron información. ¿Qué ven acá? Profe, la misma tabla teniendo en cuenta los antecedentes familiares de alcoholismo. Muy bien. Entonces, la edad de inicio y los antecedentes influyen en la prevalencia final de alcoholismo en el mundo. Ahí está la referencia de la publicación. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema del enfoque de riesgo? Al parecer no, señor. Muy bien, entonces vamos a buscar ahora las diapositivas del otro tema. ¿Tienen pantalla? De las otras diapositivas del otro tema, no. ¿Del nuevo tema, no? Se ve la misma imagen del alcoholismo, profe. Ajá. ¿Qué será? A ver qué tengo que hacer aquí.
¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno, ¿recuerdan ese esquemita de historia natural de la enfermedad que vimos hace un momento, ¿no? Según el cual había a la izquierda una interacción entre factores de riesgo, agente y medio ambiente, y si se presentaba un desequilibrio en ese triángulo, entonces daba inicio a la enfermedad o por lo menos a la pérdida de la salud, y después se pasaba a cambios subclínicos, signos y síntomas, complicaciones y secuelas. Ese elemento se denomina también proceso salud-enfermedad, historia natural de la enfermedad. Según los canadienses, ese proceso depende de 4 grupos de factores de riesgo: la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y la forma de organización de los servicios de salud. Y cada uno de ellos tiene a su vez elementos fundamentales. Por ejemplo, la biología humana depende de los procesos de maduración e envejecimiento, de los sistemas internos complejos, como por ejemplo sistemas enzimáticos, hormonales, etcétera, y de la herencia y los genes que cada uno de nosotros trae. El medio ambiente puede ser social, psicológico o físico, y en ese sentido el medio ambiente se conoce como el conjunto de riesgos externos. El estilo de vida implica los riesgos ocupacionales y la participación laboral, los patrones de consumo y los riesgos de las actividades recreativas. Todos estos elementos que corresponden a las decisiones que cada uno de nosotros toma en algún momento de su vida y por lo tanto se denominan riesgos internos. Y la forma como se organizan los servicios de salud tiene que ver con los niveles de prevención, que lo veremos también hoy un poquito al final, y significa que los servicios de salud se pueden organizar de carácter preventivo, curativo o rehabilitador o restaurador, como aparece en este caso. Y dependiendo de eso, entonces, habrá más o menos salud, más o menos enfermedad. Esa es la idea. Entonces, con eso en la cabeza, los canadienses se pusieron a pensar cómo afectaban esos factores de riesgo a las distintas causas de muerte, de enfermar o de accidentarse. Y le dieron un vuelco a las políticas de salud y a las decisiones presupuestales de su sistema. Ya veremos un poco más adelante cómo fue. Recordar los determinantes de la salud, los factores sociales, los primeros. Fíjense que la mayoría de estos, aquí abajo, relacionados con las decisiones internas. Estos, los del medio ambiente, la forma de organización de los servicios de salud y la biología humana. Aquí el esquema de historia natural de la enfermedad, según este otro autor, Terris. Pérdida de la salud que puede llevar a la muerte o salud positiva que puede llevar a ese concepto utópico de la Organización Mundial de la Salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social. Y una zona neutra en donde no es posible distinguir lo normal de lo patológico, lo que hablábamos hace un momento de esas variaciones o cambios a nivel subclínico. Un poquito más amplio, entonces, la forma como actúan los niveles de prevención sobre el esquema de historia natural de la enfermedad. Entonces, fíjense aquí, la prevención primaria, que implica promoción de la salud y protección de la salud estando las personas todavía sanas. Prevención secundaria, especialmente en lo que tiene que ver con diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para evitar o disminuir las complicaciones y las secuelas. Y prevención terciaria, la restauración de la salud cuando los individuos tienen algún tipo de discapacidad temporal o definitiva, como les mencioné hace un momento. Entonces, vean cómo va evolucionando la conceptualización. Esta era en 1980 con este autor, esto en 1994 con este otro autor y sus colegas. Entonces, con esa evolución del conocimiento, tanto teórico como práctico, entonces fíjense que traen de nuevo el mismo esquema, pero aquí
sale la historia natural de la enfermedad y viene el análisis de las políticas de salud. Entonces, ese análisis de las políticas de salud le permitió a los canadienses darse cuenta de esto. Por ejemplo, que la mortalidad correspondía en un 11% a la forma de organización de los servicios, pero los servicios se comían el 91% del presupuesto. Entonces había evidentemente un desequilibrio. Como claro, el desequilibrio aquí también, el estilo de vida probablemente el factor más importante, con un 1.2% del presupuesto. El medio ambiente con 19 y 1.5 y la biología humana con 27. En esa época, este es del doctor Alan Dever, 1977. Entonces dijeron, no, cambiemos esto, tratemos de cambiar esto. No puede ser que el 90% del presupuesto se lo lleve este factor, que es el que menos contribuye a la mortalidad en el modelo. Hay que equilibrar eso. Y cuando tomaron esa decisión, todo cambió. Otros elementos o formas de ver el proceso salud-enfermedad por parte de este autor, Tarlov, en 1999. Pero miren aquí una cosa bien interesante. Estos son riesgos involuntarios. Por ejemplo, caída de un rayo. La probabilidad de que le caiga un rayo encima en el Reino Unido es de 1 en 10 millones. O que haya un accidente de aviación en Estados Unidos de 1 en 10 millones. O menos, un accidente de aviación en Reino Unido de 1 en 50 millones. O que le caiga un meteorito encima, la probabilidad de 1 en 100.000 millones. Es decir, estos riesgos involuntarios son extremadamente raros, muy raros, casi que no afectan la mortalidad por persona año. Está publicado en la revista, en el Journal de la Asociación Médica Americana de 1980. Pero miren lo que pasa con los riesgos voluntarios, es decir, lo que nosotros decidimos. Miren cómo se eleva el riesgo, por ejemplo, de tabaquismo de 1 a 1 en 200, el automovilismo, el motociclismo, miren eso lo vemos nosotros todos los días aquí en el Hospital Erasmo Meos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, importantísimo, la mayor parte de los riesgos o los riesgos más importantes para la salud de nosotros los tomamos nosotros mismos. Y entonces eso afecta la historia natural de la enfermedad, aquí en un dibujito mucho más interesante, mucho más claro. Lo que decíamos allá, la salud óptima y la enfermedad total. Y de pronto, en el desequilibrio que ocurre, uno empieza a perder la salud poco a poco. Aquí estamos en la zona NIES, no se sabe si está uno enfermo o está todavía sano. Aparecen los cambios subclínicos y la enfermedad se empieza a desarrollar. Entonces aquí, cómo aparece descrita el bienestar que se va perdiendo y aquí el malestar que está aumentando. Pero algo supremamente importante que ustedes van a ver en detalle en salud ocupacional sobre todo, es que el concepto de salud en salud ocupacional es relacionado con la capacidad de funcionamiento. Y fíjense que las personas tenemos una gran capacidad de funcionamiento incluso estando enfermos. Mucha gente tiene pterigios y trabaja, tiene hipertensión y trabaja, tiene diabetes y trabaja, tiene cáncer y trabaja, funciona. Tiene enfermedades mentales y con adecuada medicación trabaja. Es decir, ese concepto de salud perfecto, aunque es un ideal, uno debe tender a eso, muy pocas veces existe realmente. ¿Quién me ayuda aquí con esta lectura? Yo Por favor. no sé.
Creo que no se escucha. No, no la escuchamos. Ok, entonces ya. Cualquier trabajo científico es incompleto, tanto si es observacional como experimental. Cualquier trabajo científico es susceptible de poder ser rebatido o modificado por los nuevos conocimientos. Esto no nos confiere la libertad de ignorar los conocimientos que ya tenemos, ni de posponer la acción que parecen exigir en un momento dado. ¿Leo los nombres o sigo al otro? Sí, ese señor es importante en la medicina. Sir Austin Bradford Hill, discurso del presidente, Royal Society of Medicine, 14 de enero de 1975. Y la experiencia es cosa maravillosa que te permite reconocer un error cuando vuelves a cometerlo. Franklin P. Jones, legendario humorista estadounidense. Muy bien. Esto es importante para no caer en el mito, llamémoslo así, de que todo se puede prevenir y que todo hay que intentar enfocarle desde el punto de vista de riesgo para ver si podemos obtener resultados. Aquí arriba está ese proceso salud-enfermedad. En el A, entonces aquí hay una interacción entre factores de riesgo, personas, medio ambiente, y de pronto se pierde el equilibrio hasta que llega un momento habitual del diagnóstico, cuando aparecen los síntomas y los signos. Y después de eso viene toda la intervención terapéutica, pero en algunos casos hay un momento habitual del fallecimiento. Vamos a suponer que estamos hablando de cáncer, por ejemplo. Algunas personas entonces dicen, no, hagamos un diagnóstico más precoz, es decir, no lo hagamos en este momento, sino hagámoslo antes. Pero no tiene sentido hacer un diagnóstico más precoz si no tenemos elementos terapéuticos. Porque fíjense que en este ejemplo B, al no tener intervenciones adecuadas, el momento habitual del fallecimiento es el mismo, pero el sufrimiento de la persona o las personas aumentó desde más temprano. Entonces, la invitación es, sí, hagamos un diagnóstico más precoz, pero con buen armamentario terapéutico que nos permita ver un ejemplo como el C, que el fallecimiento es diferido, es decir, que se alarga la vida en buenas condiciones o en condiciones aceptables. O como el D, en donde la persona termina falleciendo, porque todos tenemos que fallecer, pero por otro tipo de enfermedad. Esa sí sería la idea real de hacer un diagnóstico precoz, de tratar de diluir el riesgo prontamente. Pero si nosotros estamos frente a una enfermedad para la cual no hay tratamiento todavía, realmente no tiene mucho sentido poner a sufrir la gente antes de tiempo. Factor de riesgo, enfermedad. Ojalá las cosas fueran así de simples. Recuerden, aparecen factores genéticos, factores de exposición, ambientales y sociales, y efectos sociales, psicológicos, familiares, comunitarios. El asunto se vuelve muy complejo y ahora veremos otra cosa que nos afecta el tema de la toma de decisiones. Pero antes miremos cómo interpretar esta gráfica. ¿Qué ven ustedes allí? Que entre más alta sea la presión arterial, entre más haya hipertensión, hay más riesgo de que haya una mortalidad. Sí, señor. Si usted calculara el R de Pearson de correlación entre estas dos variables cuantitativas, ¿qué signo cree que le daría? ¿Positivo o negativo? Positivo, profe. Claro, positivo porque ambas variables aumentan conjuntamente. Muy bien.
Entonces, frente a una situación como esa, en donde evidentemente el aumento de la presión arterial aumenta el riesgo de mortalidad por arteriopatía coronaria, hay que intervenir. Y una forma de ver si la intervención ha servido es, por ejemplo, graficando esto. En esta curva normal de línea continua aparece la presión arterial antes de la intervención. Entonces, fíjense dónde están los valores promedios. Aquí, como por 130. Entonces, uno debe buscar un tipo de intervención que traslade, que corra la curva hacia la izquierda. O sea, que baje la tensión y la acerque más a 120, 80, como aparece acá. O sea, entre más la aleje, entre más la baje, mejores serán los resultados a largo plazo. Esa es la idea entonces de las intervenciones, y veremos en salud pública, como les dije, cuando midamos el impacto a través de riesgos atribuibles, tanto en la población como en los expuestos, cómo podemos medir la bondad o la eficacia de las intervenciones. Pero esa decisión sobre las intervenciones es un problema muy serio, porque es afectada por la incertidumbre que a su vez aparece por evidencia científica limitada o ambigua, porque, por ejemplo, el conocimiento científico no existe. Recuerden ustedes todo lo que pasamos con el COVID-19. Que no, que la moringa, que la ivermectina, que el dicloróxido de cloro, que, bueno, una cantidad de cosas que generaban era incertidumbre. La gente decía, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y aún incluso cuando aparecieron las vacunas, todavía en este momento hay gente que no ha tomado la decisión de vacunarse. Y aparecen también desacuerdos individuales sobre posibles beneficios y riesgos, valores políticos, económicos y sociales diferentes, actitudes y percepciones de la opinión pública, actitudes de los médicos, actitudes y percepciones de los pacientes. Y todo eso afecta el proceso de toma de decisiones, lo que genera controversia sobre la política y la acción. Y aún más cuando nos dicen que la variable delta está circulando aquí y que en cualquier momento viene el cuarto pico, probablemente a fin de este año. Entonces, afortunadamente, hoy en día tenemos acceso a Internet, sobre todo a información lo más veraz posible, lo más científicamente respaldada posible, y entonces la gente está dándose cuenta que con las medidas aquellas del tapabocas bien utilizado, del lavado de manos, del distanciamiento social, del aislamiento, de la cuarentena, y ahora con las vacunas, el pico ha descendido. Probablemente subirá, pero si sube a expensas fundamentalmente de quienes no se vacunaron. Aquí una forma como sobre la historia natural fluyen los individuos y fluyen las medidas preventivas. Entonces vean ustedes aquí una persona susceptible que termina siendo infectado, que puede ser enfermo, como en este caso, o portador de la enfermedad, y probablemente puede evolucionar o a ser un individuo inmunizado de manera natural o inmunizado por una vacuna, o eventualmente puede morir. Sobre ese proceso de la historia natural de la enfermedad, entonces se puede hacer aquí, mientras la persona está sana, inmunización, quimioprofilaxis, educación sanitaria. Aquí, cuando ya la persona está enferma, diagnóstico, tratamiento precoz, oportuno y estudio de contactos. Y la investigación epidemiológica, que aunque la ponen acá al final del proceso, realmente tiene que estar en todo el evento, lo mismo que los sistemas de vigilancia epidemiológica como el CIVIGILA, que es el que se maneja aquí en Colombia. Pero hay elementos que siempre se nos aparecen, como la prensa. Entonces la prensa nos muestra una cantidad de información, que todas estas cosas que están aquí a la izquierda pueden causar todas estas cosas que están aquí en el centro,
y eso lo pueden causar en distintas personas, como en los niños, los hombres de tal edad, las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada día sale un reporte diferente, con información diferente que puede llevar a la confusión. Entonces, lo más importante es buscar fuentes confiables de información para poder tomar decisiones. Y aún así tendremos que acostumbrarnos a la incertidumbre científica. Tenemos que convivir con la incertidumbre científica, como aparece en la lectura de este camión. Pero bueno, ese esquema que mostré en la primera diapositiva y en alguna siguiente se aplica de distintas maneras. Por ejemplo, aquí el doctor Dever, en Estados Unidos, en el 91, ordenó las causas de mortalidad de mayor a menor y cogió grupos de expertos y les dijo: aplíquenle un puntaje según ustedes crean que se deba esta enfermedad a la organización de los servicios de salud, al estilo de vida, al medio ambiente o a la biología humana. Y lo hizo con cada una de ellas: cáncer, accidentes, homicidios, etc. Y al final promedió y salieron las cifras que les mostré en un cuadrito hace rato y que les voy a mostrar enseguida otra vez, en donde el estilo de vida era el responsable, las decisiones que cada uno toma son las responsables de la mayor parte de esas enfermedades, seguidas en ese caso, en esa época, por la biología humana, el medio ambiente y por último la forma de organización de los servicios de salud. Aquí está, otra vez, los datos que acabamos de mencionar y los datos de hace rato, como el sistema de atención, que es el que menos contribuye, se roba o se chupa el 90% del presupuesto. Y en colorcitos, la forma como evidentemente está esto completamente fuera de lo lógico. Entonces, la idea de los canadienses fue cambiar, sobre todo tratando de influir en los estilos de vida de la población. Pero también se puede utilizar esto para hacer investigación, y la doctora Nelly Muñoz, en 1995, en Venezuela, hizo un estudio sobre fecundidad en adolescentes menores de 15 años y empezó a darse cuenta, como ocurre también por acá, que la fecundidad aumentaba en la medida en que aumentaba las necesidades básicas insatisfechas, es decir, la pobreza. Entre más pobre, más fecundas las adolescentes. Y entonces hizo la investigación y empezó a hacer preguntas sobre el estilo de vida. Y encontró cosas como esta: el concubinato es aceptado socialmente. Un OR de 4.6, datos estadísticamente significativos. Un familiar o una amiga también habían estado embarazadas siendo adolescentes. La menarquia simboliza ser mujer, por tanto ser madre. Los novios son menores también en el 78% de los casos. La entrega sexual fue por amor en el 68% de los casos. Y en el 60% de los casos, estas madres jóvenes eran hijas de una mamá que también había sido madre adolescente. Entonces, una cantidad de decisiones del estilo de vida: uso inadecuado del tiempo libre, no práctica de deporte, no estudiar, por ejemplo, estar ocioso. Entonces, el estilo de vida influye en esa otra variable, como influye en otras variables. Aquí no solamente el sedentarismo, sino la obesidad y, por ejemplo, el consumo de tabaco. Ahí tiene prácticamente todo. Pero hay gente que no, hay gente que tiene otros estilos de vida que afortunadamente van creciendo. Consumo de frutas y verduras, pero otros nos dañan el milagro cuando fuman o cuando beben, por ejemplo. La doctora Muñoz también hizo preguntas sobre el ambiente y encontró varias cosas. Por ejemplo, la pobreza
expresada en hacinamiento, alta dependencia económica, vivienda inadecuada, saneamiento deficiente. Esa alta dependencia, que significa que la mayor parte de la familia, o todas, dependen de una sola entrada, de el cabeza de hogar, bien sea hombre o mujer. Pero aparte de eso, muy deficiente educación sobre el aparato reproductor, tener menos de 6 años de escolaridad, un OR de 7, imagínense, con datos estadísticamente significativos, y esa forma de cómo el ambiente influye en esa variable estudiada por la doctora Muñoz. Desechos directos a los ríos, desechos directos al aire. Pero también preguntó la doctora Muñoz sobre conceptos biológicos. Por ejemplo, la menarquia cada vez es a más temprana edad. Y ese problema de creer que cuando las niñas se desarrollan ya están listas para ser madres. Eso ocurre desafortunadamente demasiado frecuentemente en ciertos grupos poblacionales. Inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años. 60% de las niñas en esa época iniciaban las relaciones sexuales en los 3 primeros años después de la menarquia. Todos tenían deseo de tener, no era relaciones obligadas ni nada por el estilo, y además el 75% de los casos querían quedar embarazadas, probablemente creyendo que esos jovencitos que eran sus parejas las iban a sacar de la pobreza y se las iban a llevar a una mejor vida, mejor calidad de vida. También se preguntó por los servicios de salud que se les ofrecían y se dieron cuenta que había inexistencia de programas de educación sexual, inexistencia de consultas de atención al adolescente, acceso muy limitado a métodos anticonceptivos y ningún acceso a consulta de planificación familiar. Entonces, todos esos elementos de los servicios de salud, de la biología, del estilo de vida y del medio ambiente también influyen en variables sociales como estas de el embarazo en adolescentes. Entonces, la doctora propuso, con base en esa investigación, este modelo: postergar la edad de inicio de las relaciones, uso adecuado del tiempo libre, fomentar valores familiares y sociales, fomentar autoestima y motivación del logro y desmitificar el símbolo maternal de la menarquia a través de todas estas acciones o actividades que finalmente se convirtieron en una política pública de acuerdo con lo que los canadienses han propuesto desde hace ya mucho tiempo: desarrollo de habilidades personales, desarrollo de habilidades para vivir, para la vida, cambio en los estilos de vida, reorientación de los servicios de salud hacia más prevención y menos curación, reforzamiento de la acción comunitaria, crear ambientes favorables, por ejemplo, para que las personas tengan actividad física, y elaboración de políticas públicas saludables, como por ejemplo aumentar el costo del alcohol, el costo de los cigarrillos y disminuir el costo de las frutas y las verduras, por decir algo. Aquí aparece otro modelo, otro paradigma muy importante, y es el de los niveles de prevención. Aquí aparecen los 3 niveles de prevención que habitualmente se utilizan, pero hoy en día aparecen otros 2 que en algún momento se los mostraré. La prevención primaria actúa sobre el desarrollo inicial de la enfermedad, es decir, cuando la persona todavía está sana o está en cambios subclínicos. Ejemplos de intervención de prevención primaria: la vacunación o el alejamiento de la exposición a un factor de riesgo. La prevención secundaria actúa sobre la enfermedad existente, tratando de hacer diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para reducir la gravedad y las complicaciones. Ejemplo de eso: pruebas diagnósticas de tamizaje de cáncer. La prevención terciaria actúa para reducir el impacto, las secuelas de la enfermedad. Y entonces, ejemplos de
la prevención terciaria serían rehabilitación, por ejemplo, del accidente cerebrovascular. Pero ¿qué vemos acá? A ver ustedes, ¿qué leen en estas 4 gráficas? ¿Qué se les ocurre? Que con el paso de los años se han podido solucionar las diferentes enfermedades o se le ha podido dar solución. Entonces, venían con distinta caída de la curva, la tosferina, la difteria, la escarlatina y la tuberculosis venían disminuyendo con el cambio social. Miren lo que aparece acá. Esto fue escrito, publicado en el Journal de Enfermedades Infecciosas en 1971 y el título del artículo era Enfermedades infecciosas y cambio social. Es decir, a medida que mejora la calidad de vida de la población, las enfermedades, sobre todo las enfermedades infecciosas, empiezan a disminuir. Pero disminuyen más cuando van apareciendo avances científicos y tecnológicos. Aquí el ejemplo de la tosferina, la identificación del Bacillus pertussis. Aquí la producción de vacunas, aquí la producción de antibióticos específicos y miren ahí se cayó, se terminó de caer la curva. Y algo parecido, aunque menos pronunciado en el caso de la difteria, el descubrimiento del Corynebacterium diphtheria, la antitoxina, la prueba de Schick, el toxoide y la penicilina. En el caso de la escarlatina, la identificación de los estreptococos, la aparición de las sulfamidas y la penicilina, y en el caso de la tuberculosis, la identificación del bacilo tuberculoso, el bacilo de Koch, la prueba de tuberculina y la quimioterapia frente a la tuberculosis. Y eso no solamente ocurre en enfermedades infecciosas propiamente dichas, sino también en enfermedades reumatológicas como la fiebre reumática, aunque esta fiebre reumática tiene su origen en infecciones de la garganta fundamentalmente. Entonces vean que venía mejorando, venía habiendo cambios sociales, aparecen los estreptococos, o sea, no aparecen, sino que se empiezan a diagnosticar, aparecen las sulfonamidas, la penicilina, hasta prácticamente desaparecer la fiebre reumática. Desde luego, información que he traído de Estados Unidos, digamos, de informes y publicaciones de Estados Unidos, porque las publicaciones de Colombia no tienen estos seguimientos tan largos todavía. ¿Alguien que me lea esta? Ningún hombre. Dale. Ningún hombre es una isla, completo en sí mismo. Todo hombre es un fragmento del continente, una parte de tierra firme. La muerte de cualquier hombre me afecta porque soy parte de la humanidad. Por eso nunca procures saber por quién doblan las campanas, doblan por ti. Así es, con eso dejo el tema en los pueblos, porque ya en las ciudades se ha ido perdiendo esa costumbre. En los pueblos los toques de las campanas son un poquito diferentes y anuncian algo. Y en algunos casos anuncian el entierro de alguien. Cuando uno oye las campanas dirá o pensará, ¿por quién doblan las campanas? Pues no hay que pensar, sino que doblan por uno mismo, porque somos parte de la humanidad. Si no hay preguntas, váyanse a estudiar más profundamente estos temas y nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, buena noche. Buenas noches, profe. Hasta luego. Igualmente, profe. Hasta luego, profe.